Mi familia me echó a los 16 para darle mi cuarto al bebé de mi hermana favorita. Viví en una carpa todo el invierno, pero años después descubrí que robaron mi herencia de $50 y los demandé. Tuvieron que vender su casa para pagarme. Tengo 28 años, trabajo como coordinadora de eventos, y la verdad es que necesito contar esta historia porque lo que me pasó básicamente definió toda mi vida, y hasta hace poco no había tenido el valor de ponerlo en palabras. La cosa es que fui la gemela no deseada, y no es que lo esté dramatizando o exagerando. Mis padres literalmente me lo dijeron a la cara más de una vez. Jennifer, mi hermana gemela, era la estrella de la familia, la princesa, la que podía hacer lo que quisiera, y yo era, no sé, como un mueble que estorbaba en la casa. Supongo que debería empezar por el principio para que entiendas cómo llegué a donde estoy ahora. Desde que tengo memoria, Jennifer siempre fue la favorita. No sé exactamente por qué, nunca lo entendí, solo sé que era así. Cuando teníamos como 5 o 6 años, ya era obvio. Jennifer recibía todos los juguetes nuevos, la ropa linda, los abrazos, la atención, y yo recibía lo que sobraba, o sea, nada. Literalmente me daban la ropa, que Jennifer ya no quería, y cuando me quejaba mi mamá me decía que dejara de ser malagradecida. En los cumpleaños, porque obvio compartíamos fecha, mi mamá hacía estas fiestas enormes con el tema favorito de Jennifer, princesas, o lo que fuera que le gustara ese año, y a mí ni me preguntaban qué quería. Los regalos también eran así. Jennifer recibía montones de cosas, y yo tal vez una o dos cosas baratas que parecían compradas de último momento en el supermercado. ¿Sabes lo que se siente ver cómo tu hermana abre regalo tras regalo mientras tú te quedas ahí sentada fingiendo que no te importa? Es horrible, te lo juro. La única persona que realmente me quiso fue mi abuelo, el papá de mi mamá. Él era un hombre mayor, ya estaba retirado cuando yo era pequeña, y siempre me trataba igual que a Jennifer. Bueno, la verdad me trataba mejor porque creo que él también notaba cómo me trataban mis padres. Me llevaba a pasear los fines de semana, me compraba helado, me preguntaba cómo me iba en la escuela. Esas cosas normales que se supone que los padres deberían hacer, pero los míos nunca hicieron conmigo. Recuerdo que cuando tenía como 10 años le pregunté por qué mis papás no me querían, y él me abrazó y me dijo que claro que me querían, que solo eran malos demostrándolo, pero yo ya sabía que estaba mintiendo para hacerme sentir mejor. El abuelo era lo único bueno en mi vida en ese entonces, literalmente lo único. Cuando tenía 14 años, el abuelo se enfermó. Fue algo del corazón, creo. No recuerdo exactamente qué, porque nadie me explicaba nada, pero sí recuerdo ir al hospital y verlo ahí conectado a todas esas máquinas. Murió como 3 meses después, y eso me destrozó completamente. Lloré durante semanas, y mis padres básicamente me ignoraron. Me decían que dejara el drama, que ya era suficiente. Jennifer ni siquiera parecía triste. La verdad, estaba más preocupada por su novio del momento, o algo así. Después del funeral supe que el abuelo me había dejado algo de dinero en su testamento. No sé cuánto exactamente porque tenía 14 años y no entendía mucho de esas cosas, pero mis papás dijeron que lo iban a guardar para mí hasta que fuera mayor de edad. Debí haberlo sospechado en ese momento, pero era una niña y confiaba en que al menos en eso no me mentirían. Las cosas empeoraron cuando teníamos 16. Jennifer empezó a salir con este tipo que se llamaba, no sé, Mike o algo así, que tenía 19 años, y mis papás actuaban como si fuera lo más normal del mundo, que su hija de 16 saliera con alguien de 19. A mí no me dejaban ni salir con amigos a la plaza, pero Jennifer podía hacer lo que quisiera, como siempre. Total que Jennifer quedó embarazada. Me acuerdo perfectamente del día que lo anunció. Mis papás estaban en shock por como 2 segundos, y luego mi mamá empezó a llorar diciendo que iba a ser abuela, que estaba tan emocionada, y mi papá ya estaba planeando cómo iban a acomodar la casa para el bebé. Yo estaba ahí en la mesa del comedor viendo toda la escena pensando, ¿en serio? ¿Esto es lo que pasa cuando tu hija favorita arruina su vida a los 16? ¿La celebran? Pero lo que vino después fue peor. Mucho peor. Una semana después de que Jennifer anunciara el embarazo, mis papás me llamaron a la sala. Mi papá me dijo, necesitamos tu cuarto para el bebé. Jennifer va a necesitar espacio para ella y el niño. Yo me quedé ahí parada como idiota sin entender bien qué me estaba diciendo. Le pregunté, ¿y yo dónde voy a dormir? Y mi mamá, con esa cara que ponía cuando se estaba haciendo la víctima, me dijo que podía dormir en el sillón de la sala o encontrar otro lugar. Le dije que no era justo, que Jennifer era la que había quedado embarazada, que por qué yo tenía que pagar las consecuencias. Y mi papá explotó. Me gritó que era una egoísta, que solo pensaba en mí misma, que Jennifer necesitaba apoyo de la familia,
y que si no me gustaba, podía largarme de la casa. Así, tal cual, con esas palabras. No podía creerlo. O sea, tenía 16 años, todavía estaba en la escuela, no tenía trabajo ni dinero ni nada, y mi papá me estaba diciendo que me largara. Intenté razonar con ellos. Les dije que por favor, que no tenía a dónde ir, pero no les importó. Mi mamá solo decía que estaba siendo dramática, que seguro podía quedarme con alguna amiga. El problema es que yo no tenía amigas realmente cercanas, nunca me habían dejado socializar mucho, y las pocas personas con las que hablaba en la escuela no eran de ese tipo de amistad como para pedirles que me dejaran vivir con ellas. Jennifer estaba ahí durante toda la discusión sin decir nada, solo mirando su teléfono, como si no fuera con ella. Al final, me dijeron que tenía hasta el fin de semana para salir. Era miércoles. Recuerdo que subí a mi cuarto, bueno, al que había sido mi cuarto toda mi vida, y me puse a llorar como nunca había llorado. No sabía qué hacer. Literalmente, no tenía opciones. Llamé a las pocas personas que conocía, pero nadie podía ayudarme, ya sea porque vivían en casas pequeñas con familias grandes, o porque sus papás no querían meter a una extraña en su casa. Estaba desesperada, aterrada, y lo peor es que seguía sin poder creerlo. Seguía pensando que tal vez mis papás iban a cambiar de opinión, pero no lo hicieron. El sábado llegó, y mis papás empezaron a sacar mis cosas de mi cuarto. No me dejaron llevarme muchas cosas, solo lo que cupiera en 2 maletas, el resto lo iban a tirar o donar, según ellos. Terminé durmiendo en una carpa en el patio trasero de la casa. Sí, leíste bien. A los 16 años estaba viviendo en una carpa en el patio de mis propios padres, porque me habían echado para darle mi cuarto al bebé de mi hermana. Era octubre, ya estaba haciendo frío, y yo estaba ahí afuera con una bolsa de dormir delgada y, básicamente nada más. Todavía tenía que ir a la escuela, así que me levantaba cada mañana congelada. Me metía a la casa a escondidas para ducharme temprano antes de que mis papás se despertaran, y me iba corriendo para no encontrármelos. El invierno ese año fue brutal. Hubo días donde la temperatura bajó hasta tipo 0 grados, y yo estaba en esa carpa temblando toda la noche, sin poder dormir bien, tratando de hacer la tarea con una linterna porque obvio no tenía electricidad ahí afuera. Mis calificaciones empezaron a bajar porque no podía concentrarme. Estaba cansada todo el tiempo, hambrienta porque apenas tenía dinero para comer, y emocionalmente destruida. Algunos días pensaba en simplemente rendirme, dejar la escuela y no sé, irme a vivir a la calle o algo, pero algo dentro de mí se negaba a darles esa satisfacción a mis papás. Conseguí un trabajo en una panadería que se llamaba Frank's Bakery. Era del dueño que se llamaba Frank, obvio, un señor mayor. Medio gruñón pero con buen corazón. Al principio solo me dejaba hacer limpieza y entregas los fines de semana, pero cuando se enteró de mi situación, porque un día llegué con las manos casi congeladas, y me preguntó qué me pasaba y terminé contándole todo, me dio más horas. Me dejaba trabajar después de la escuela también, y me pagaba en efectivo para que pudiera comprar comida. Frank era rudo en su forma de hablar, pero era buena persona. Me dejaba llevarme el pan que sobraba al final del día para que tuviera algo que comer. Creo que llevaba como 3 meses viviendo en la carpa cuando Frank me dijo que tenía un cuarto pequeño arriba de la panadería, que no usaba, que estaba lleno de cajas y cosas viejas, pero que si lo limpiaba podía quedarme ahí. Casi me pongo a llorar ahí mismo. Le pregunté cuánto de renta quería, y me dijo que nada, que solo siguiera trabajando bien y mantuviera el cuarto limpio. Tardé 2 días en limpiar ese cuarto, pero cuando terminé, era como un palacio comparado con la carpa. Tenía un colchón viejo que Frank me consiguió, una lámpara y hasta un calentador pequeño. Por primera vez en meses podía dormir sin congelarme. Podía hacer mi tarea en un lugar iluminado, podía respirar. Viví ahí durante 2 años mientras terminaba la escuela. Trabajaba en la panadería todas las tardes y los fines de semana, y Frank me enseñó a hornear también, no solo a limpiar. Me pagaba poco, pero era suficiente para comprar comida y ahorrar un poco. Conseguí otro trabajo también, de niñera para una familia que vivía cerca, cuidaba a sus 2 hijos algunas noches a la semana. Básicamente trabajaba todo el tiempo, pero estaba decidida a salir adelante. No había vuelto a hablar con mis papás desde que me mudé encima de la panadería, y ellos nunca intentaron contactarme tampoco. A Jennifer la veía de vez en cuando en el pueblo porque era pequeño, siempre estaba con su bebé y su novio, ese tipo que trabajaba en trabajos, sin futuro, y se veía miserable, y ella tampoco me hablaba. Era como si yo no existiera para ellos, como si nunca hubiera sido parte de esa familia. Me gradué de la escuela a los 18. Fui a la ceremonia sola porque obvio mi familia no fue. Frank cerró la panadería temprano ese día para ir a verme recibir mi diploma. Fue la única persona ahí para mí, y eso significó más de lo que puedo explicar.
Después de graduarme, conseguí un trabajo de tiempo completo en una oficina. Era solo recepcionista, pero pagaba mejor que la panadería. Seguí viviendo arriba de la panadería porque la renta era gratis, y así podía ahorrar todo lo que ganaba. Frank me decía que no me preocupara, que me quedara ahí el tiempo que necesitara, y yo le estoy eternamente agradecida a ese hombre porque básicamente me salvó la vida. Durante los siguientes años trabajé como loca. Conseguí otro trabajo además del de recepcionista, trabajaba en una tienda de retail los fines de semana, y también hacía trabajos freelance de diseño gráfico que había aprendido viendo tutoriales en internet. Dormía como 5 horas por noche. No tenía vida social. No salía a ningún lado. Cada centavo que ganaba lo ahorraba. La gente probablemente pensaba que estaba loca, pero yo tenía una meta clara. Quería comprar mi propia casa. Quería tener algo que fuera completamente mío, un lugar donde nadie pudiera echarme nunca más, donde yo pusiera las reglas. Esa idea me mantenía funcionando incluso cuando estaba tan cansada que apenas podía mantener los ojos abiertos. Me tomó 6 años. 6 años de trabajar en múltiples empleos, de no comprarme ropa nueva, de no salir a comer afuera, de básicamente no tener vida, pero a los 24 años había ahorrado suficiente para el enganche de una casa. No era una mansión ni nada, era una casa modesta de 3 cuartos en las afueras del pueblo, pero era mía. Cuando firmé los papeles en la oficina del agente de bienes raíces, lloré. El tipo probablemente pensó que estaba loca, pero no me importó. Era la primera vez en mi vida que tenía algo que realmente me pertenecía, algo que nadie me podía quitar. Me mudé a mi casa, y pasé las primeras semanas solo arreglándola. No tenía muchos muebles al principio, solo lo básico, pero no me importaba. Cada noche, me acostaba en mi propia cama, en mi propia casa, y no podía creer que lo había logrado. Frank vino a visitarme una vez y me dijo que estaba orgulloso de mí, y eso me hizo llorar otra vez porque era probablemente la primera vez que alguien me decía algo así. Habían pasado como 6 meses desde que compré la casa cuando un día estaba en la cocina haciendo el desayuno y escuché que tocaban la puerta. Abrí, y ahí estaban mis papás, Jennifer, su esposo, o novio, o lo que fuera en ese momento, y 2 niños pequeños, asumo que de Jennifer. Me quedé ahí parada sin saber qué decir. Literalmente no había hablado con ellos en años, ni siquiera sabía que supieran dónde vivía. Mi mamá intentó abrazarme, y yo me hice a un lado. Me preguntó cómo estaba, con esa voz dulce falsa que usaba cuando quería algo, y yo solo le pregunté qué querían. Mi papá fue directo al punto, como siempre. Dijo que habían escuchado que había comprado una casa, que se veía muy linda, y que necesitaban un favor. Al parecer Jennifer y su esposo habían perdido su apartamento porque no podían pagar la renta, mis papás estaban teniendo problemas de dinero también, y básicamente querían mudarse conmigo. Los 5. Bueno, más bien los 6, contando los 2 niños. Me quedé ahí mirándolos, sin poder creer lo que estaba escuchando. Les pregunté si estaban hablando en serio, y mi papá me dijo que sí, que éramos familia y que la familia se apoya. Casi me río en su cara. Les dije que no, que definitivamente no, que después de todo lo que me habían hecho no tenían ningún derecho a pedirme nada. Mi mamá empezó con su acto de víctima, diciendo que estaba siendo cruel, que cómo podía negarles ayuda cuando ellos me habían criado toda mi vida. Le recordé que me habían echado a los 16 años, que me habían hecho vivir en una carpa en el invierno, que básicamente me habían abandonado, y ella dijo que estaba exagerando, que ellos nunca me echaron, que yo me había ido por decisión propia. ¿Puedes creerlo? Estaban ahí parados, reescribiendo la historia como si yo fuera la loca. Jennifer finalmente habló, y dijo que yo siempre había sido egoísta, que solo pensaba en mí misma, y que ahora que tenía algo, estaba siendo mezquina al no compartirlo con la familia. Le dije que ella había tenido todo siempre, que mis papás le habían dado todo mientras a mí me trataban como basura, y que si estaba en problemas era su propio problema, no el mío. Su esposo intentó decir algo también, algo sobre que yo debería entender que ellos tenían niños que mantener, pero lo interrumpí y les dije a todos que se largaran de mi propiedad, o iba a llamar a la policía. Mi papá empezó a gritarme, diciendo que era una malagradecida, que después de todo lo que habían hecho por mí así les pagaba, y yo simplemente les cerré la puerta en la cara. Los escuché ahí afuera gritando por varios minutos antes de que finalmente se fueran. Me senté en el piso de la sala y me puse a temblar, no de miedo, sino de rabia. Había trabajado tanto para llegar a donde estaba, había sufrido tanto, y ellos tenían el descaro de aparecer y pedirme que los rescatara después de haberme tratado como nada durante toda mi vida. Pensé que ese era el final del asunto. Pero 2 semanas después recibí unos papeles legales. Jennifer me estaba demandando,
alegando que la casa era propiedad familiar porque supuestamente mis papás me habían ayudado con el enganche, y por lo tanto ella tenía derecho a una parte. Era mentira total. Ellos no me habían dado ni un centavo. Yo había pagado cada peso de esa casa con mi propio trabajo, pero igual la demanda estaba ahí. Contraté a una abogada que se llamaba Karen, una mujer de como 50 años que no se andaba con rodeos, y le expliqué toda la situación. Karen investigó todo, consiguió mis registros bancarios mostrando cada depósito y cada retiro, consiguió cartas de Frank y otros empleadores confirmando que yo había trabajado y ahorrado ese dinero sola, y estaba preparando la defensa cuando descubrió algo. Al revisar los documentos de la propiedad y cruzar información, Karen encontró que mis papás habían robado la herencia que mi abuelo me había dejado. ¿Recuerdas que te conté que el abuelo me había dejado dinero? Pues resulta que no era solo un poco de dinero. Era como $50,000, una cantidad considerable que él había ahorrado toda su vida específicamente para mí. Y mis papás se lo habían quedado. Habían falsificado documentos, o algo así para transferir el dinero a su cuenta cuando yo tenía 14 años. Cuando Karen me lo dijo, sentí que me iba a dar algo. No solo me habían tratado horrible toda mi vida, no solo me habían echado de la casa, sino que también me habían robado la herencia de la única persona que me había querido. Era demasiado, literalmente demasiado para procesarlo. Karen me preguntó si quería contrademandar por fraude y robo, y le dije que sí, sin pensarlo 2 veces. Ya no se trataba solo de defender mi casa, se trataba de que pagaran por todo lo que me habían hecho. El proceso legal fue largo, tipo 6 meses, o algo así, y fue horrible. Tuve que dar testimonio sobre toda mi infancia, sobre cómo me trataban, sobre cuando me echaron, sobre todo. Jennifer y mis papás también testificaron, y obviamente mintieron sobre todo. Dijeron que yo era una hija problemática, que siempre había sido difícil, que me había ido de la casa porque quise. Pero Karen era buena, muy buena, y tenía todas las pruebas. Tenía los registros bancarios mostrando que mis papás habían recibido la herencia del abuelo y se la habían quedado. Tenía testimonios de Frank y otras personas que me habían visto viviendo en la carpa y trabajando como loca para sobrevivir. Tenía todo. El día del juicio final estaba tan nerviosa que sentía que iba a vomitar. El juez escuchó todo, vio todas las pruebas, y al final dictó sentencia. Primero, desestimó completamente la demanda de Jennifer contra mí, básicamente diciéndole que no tenía ningún derecho sobre mi casa y que su demanda era frívola. Segundo, y esto fue lo mejor, falló a mi favor en la contrademanda. Mis papás tenían que devolverme los $50,000 de la herencia del abuelo, más intereses acumulados durante todos esos años, más las costas legales, y más daños por el fraude. El total era como $75,000 o algo así. El juez también dijo algo sobre que mi caso era uno de los más claros de negligencia parental y abuso financiero que había visto, y, básicamente, los regañó ahí mismo en la corte. Mis papás estaban pálidos, Jennifer estaba llorando, y yo sentí que me quitaban un peso enorme de encima. No era solo por el dinero, aunque obvio el dinero ayudaba. Era porque finalmente alguien con autoridad les estaba diciendo que lo que me habían hecho estaba mal, que yo no estaba loca, que ellos eran los que estaban mal. Era una validación que había necesitado durante años. Después del juicio, mis papás intentaron contactarme varias veces. Mi mamá me dejaba mensajes de voz llorando diciendo que lo sentía, que había sido una mala madre, que por favor la perdonara, pero yo sabía que solo lo decía porque les había ganado, no porque realmente se arrepintiera. Mi papá me mandó un mensaje de texto diciendo que no tenían cómo pagarme todo ese dinero, que los iba a arruinar, y yo simplemente le respondí que eso no era mi problema. Jennifer también intentó comunicarse, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, pero la bloqueé de todos lados. Eventualmente conseguí todo el dinero que me debían. Tuvieron que vender su casa para pagarme, lo cual sé que suena cruel, pero honestamente no me importó. Ellos me habían hecho vivir en una carpa a los 16 años. Creo que podían sobrevivir buscando un apartamento más pequeño. Usé ese dinero para terminar de pagar mi casa completamente, sin hipoteca, invertí otra parte, y guardé el resto como fondo de emergencia. Ahora, 2 años después de todo eso, estoy bien. Trabajo en coordinación de eventos, algo que descubrí que me gustaba, y para lo cual soy buena. Tengo mi casa pagada, tengo ahorros, tengo una vida estable. No he vuelto a hablar con mi familia, y no tengo ninguna intención de hacerlo. A veces la gente me pregunta por qué no perdono, por qué no intento reconciliarme, y honestamente, no saben de lo que hablan. Perdonar no significa permitir que la gente que te hizo daño vuelva a entrar en tu vida, especialmente cuando nunca han mostrado arrepentimiento real.
Mi familia tuvo 16 años para tratarme bien, y eligieron no hacerlo. Tuvieron años después para disculparse, y no lo hicieron. Solo aparecieron cuando querían algo de mí. Eso no es familia, eso es conveniencia. Frank murió el año pasado, fue tranquilo, de viejito nomás, y fui a su funeral. Era prácticamente la única persona ahí que no era familia directa de él. Pero él había sido más familia para mí que mis propios padres. Le dejó la panadería a su sobrino, pero a mí me dejó una carta donde me decía que estaba orgulloso de lo lejos que había llegado, que siempre supo que iba a estar bien porque era una luchadora. Todavía tengo esa carta guardada. La leo a veces cuando tengo días difíciles. Supongo que si hay algo que aprendí de todo esto, es que la familia de sangre no siempre es la que importa. Frank, que no tenía ninguna obligación conmigo, me dio más apoyo y cariño en unos años que mis padres en toda mi vida. Aprendí que puedes sobrevivir cosas horribles si estás dispuesta a trabajar duro, que la justicia existe aunque a veces tarda en llegar, y que no le debes nada a gente que te trató como basura, solo porque comparten tu sangre. Mi vida no es perfecta. Todavía hay días donde me siento sola, donde me pregunto cómo hubiera sido tener una familia normal que me quisiera, pero estoy en paz con lo que pasó. Hice lo mejor que pude con las cartas que me tocaron, y creo que salí adelante bastante bien. Mi casa es mía, mi vida es mía, y nadie me la puede quitar. Eso es suficiente.